A participar también de la lectura de Macabeo, el primer libro de Macabeo. Esperemos tener el tiempo para compartirles los dos libros, pero por lo pronto iniciaremos. Esta es el primer libro de Macabeo, es una versión anónima. Tenemos también la versión de la Biblia de Jerusalén, pero hoy en particular vamos a compartir la versión anónima con algunos comentarios. Dice Primera de Macabeos en su introducción, contexto histórico. El contexto histórico a la muerte de Alejandro, su imperio apenas sometido, se convirtió en escenario de las luchas de los herederos. En menos de 20 años se realiza una división estable entre tres zonas: Egipto, Siria y el reino macedonio. Palestina, como zona intermediada, vuelve a ser terreno disputado por los señores de Egipto y Siria. Durante todo el siglo III a.C. dominaron benévolamente los Ptolomeos, siguiendo una política de tolerancia religiosa y explotación económica. En el año 199 a.C., Antíoco III de Siria se aseguró que el dominio de Palestina y concedió a los judíos en torno a Jerusalén autonomía para seguir su religión y leyes, con obligación de pagar tributos y dar soldados al rey. En el primer siglo del helenismo, los judíos, más o menos como otros pueblos, estuvieron sometidos a su influjo y se fue realizando una cierta simbiosis espiritual y cultural sin sacrificio de la religión y las leyes tradicionales paternas. El siglo siguiente, las actitudes diversas frente al helenismo fraguan en dos partidos opuestos: el progresista, que quiere conciliar la fidelidad a las propias tradiciones con una decidida apertura a la nueva cultura internacional, y el partido conservador, cerrado y exclusivista. En gran parte, las luchas que narra este libro son luchas judías internas o provocadas por la rivalidad de ambos partidos. Antíoco IV hace la coexistencia imposible al escalar las medidas represivas. Aquí comienza el libro. Los judíos reaccionaron primero con la resistencia pasiva hasta el martirio, después de abandonar las ciudades en acto de resistencia pasiva. Finalmente estalló la revuelta a mano armada, primero en guerrillas, después con organización más amplia. Lucharon con suerte alterna desde el 165 hasta el 134 a.C. Hasta los judíos obtuvieron la independencia bajo el reinado de Asmoneo Juan Hircano. En tiempos de este rey y con el optimismo de la victoria, se escribió el primer libro de Macabeos para exaltar la memoria de los combatientes que habían conseguido la independencia y para justificar la monarquía reinante. Justificación porque Juan Hircano era a la vez sumo sacerdote y rey, cosa inaudita y contra la tradición. Si la descendencia levítica podía justificar el cargo sacerdotal, excluía el oficio real que tocaba a la dinastía davínica de la tribu de Judá. Mensaje del libro. El autor, usando situaciones paralelas y un lenguaje rico en alusiones, muestra que el iniciador de la revuelta es el nuevo Finés, números 25, merecedor de la función sacerdotal, que sus hijos son los nuevos jueces, suscitados y apoyados por Dios para salvar a su pueblo, que la dinastía asmonea es la correspondencia actual de la davídica. Más aún, muestra el nuevo reino como cumplimiento parcial de muchas profecías escatológicas o mesiánicas. La liberación del yugo extranjero, la vuelta de judíos dispersos, la gran tribulación superada, el honor nacional reconquistado, son los signos de la nueva era de gracia. El autor no vivió, al parecer, para contemplar el fracaso de tantos esfuerzos e ilusiones, es decir, la traición por parte de los nuevos monarcas de los principios religiosos y políticos que habían animado a los héroes de la resistencia. Fueron otros quienes juraron odio a la dinastía asmonea y con su influjo lograron excluir de los libros sagrados una obra que exaltaba las glorias de dicha familia. Por encima del desenlace demasiado humano, el libro resultó el canto heroico de un pueblo pequeño, empeñado en luchar por su identidad e independencia nacional, con el heroísmo de sus mártires, la audacia de sus guerrilleros, la prudencia política de sus jefes,
La identidad nacional en aquel momento se definía por las leyes paternas frente a los usos griegos, especialmente las más distintivas por el pueblo así definido, lucharon y murieron hasta la victoria. El libro es, por tanto, un libro de batallas con muy poco culto y devoción personal. Dios apoya a los combatientes de modo providencial, a veces inesperado, pero sin los milagros del segundo libro de los Macabeos y sin realizar él solo la tarea. Como en las crónicas, el autor es muy parco en referencias religiosas explícitas, pero el tejido de las alusiones hace la obra transparente para quienes estaban familiarizados con los escritos bíblicos precedentes. Introducción histórica, capítulo 1, versículo 1, y empezamos ya de lleno. Alejandro el Macedonio, hijo de Filipo, que ocupaba el trono de Grecia, salió de Macedonia. Derrotó y suplantó a Darío, rey de Persia y Media. Entabló numerosos combates, ocupó fortalezas, asesinó a reyes, llegó hasta el confín del mundo, saqueó innumerables naciones. Cuando la tierra quedó en paz bajo su mando, su corazón se ensoberbeció y se llenó de orgullo. Reunió un ejército potentísimo y dominó países, pueblos y soberanos que tuvieron que pagarle tributo, pero después cayó en cama, y cuando vio cerca la muerte, llamó a los generales más ilustres, educados con él desde jóvenes, y les repartió el reino antes de morir. A los 12 años de reinado, Alejandro murió, y sus generales se hicieron cargo del gobierno, cada cual en su territorio. Al morir Alejandro, todos ciñeron la corona real, y después lo sucedieron sus hijos durante muchos años, multiplicando las desgracias en el mundo. Persecución de Antíoco Epifanes, segunda de Macabeo 4, del 7 al 17, también nos hace un pasaje paralelo. Y en el versículo 10, continuando en el libro que estamos leyendo, de ellos brotó un vástago perverso, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco. Había estado en Roma como rehén y subió al trono el año 137 de la era seleucida. Por entonces hubo israelitas renegados que convencieron a muchos diciendo: vamos a hacer un pacto con las naciones vecinas, porque desde que nos separamos de ellos nos han venido muchas desgracias. Esta propuesta fue bien recibida. Esta propuesta fue bien recibida y algunos del pueblo fueron enseguida a ver al rey. El rey los autorizó a adoptar las costumbres paganas y entonces, acomodándose a los usos paganos, construyeron un gimnasio en Jerusalén, disimularon la circuncisión, renegaron de la Santa Alianza, se emparentaron con los paganos y se entregaron a toda clase de maldades. Cuando ya se sintió seguro el trono, Antíoco se propuso reinar también sobre Egipto para ser así rey de 2 reinos. Invadió Egipto con un fuerte ejército. Hay un comentario aquí al respecto que nos dice, comprendiendo hasta el versículo 9 del capítulo 1, versículo 1 al 9, introducción histórica. El autor aprovecha los 2 primeros capítulos para presentar los protagonistas del libro. El imperio que, llevado por la codicia, pretende dominar el mundo a través de la guerra, el saqueo y la muerte primero, y el pueblo judeo macabeo que resiste para mantener su unidad, cultura y autonomía. Segundo, lamentablemente, la historia macabea, que nació como resistencia, termina repitiendo los males del imperio que combatió. Un nuevo imperio cuyo centro de poder es Grecia se une a la lista de imperios que invadieron y sometieron al pueblo de Israel. Antes habían sido Egipto, Asiria, Babilonia y Persia. A la cabeza del imperio griego está Alejandro Magno, que vivió en el 356 y falleció en el 323 antes de Cristo, quien, haciéndose honrar como Dios, establece su poder a través de la invasión, dominio y sometimiento tributario de pueblos soberanos. A la muerte de Alejandro, sus generales entran en conflicto por la ambición de poder. Esto lo menciona Josefo Antíoco en el capítulo 11, versos 8 y 7. Finalmente el reino quedó dividido en 4 partes. Siria bajo el dominio de Seleuco, 1, Egipto para Ptolomeo, 1, Tracia para Lisímaco y Macedonia para Casandro. Los sucesores de Alejandro no cambian el esquema del poder, por el contrario, multiplican
las desgracias en el mundo. El mismo comentario o la misma parte de aquí del comentario que hace el autor dice respecto a al capítulo 1 del verso 10 al 64, persecución de Antíoco Epifanes. Aparece en escena uno de los mayores símbolos del mal para Israel, Antíoco IV Epifanes, rey de la dinastía Seleucida y nuevo representante del poder imperial. Se puso el sobrenombre de Teos Epifanes, que significa Dios manifestado. Es significativo que inmediatamente después de Antíoco IV el autor presente un nuevo e importante actor. El grupo de judíos llamados renegados que abogan por la helenización del mundo judío como vía de progreso y modernidad. Eso está en el versículo 11 al 14. Cuando hablamos de helenismo, nos referimos a la cultura de origen griego. En contraposición al grupo de los judíos renegados están los judíos de corte tradicional, articulados en torno al proyecto macabeo. El autor deja claro desde el principio su postura pro-macabea, tanto que cuando habla de Israel pueblo se refiere a este grupo. Aprovechando el viejo lema imperial de divide y vencerás, Antíoco IV hace alianzas con los judíos helenistas o renegados, según el 15, para alcanzar sus objetivos de imponer la cultura helenística, gimnasios, establecer un régimen tributario, saquear los tesoros del templo de Jerusalén, para financiar la conquista de Egipto dentro del 21 al 24, imponer un nuevo sistema religioso con dioses y cultos idolátricos, hasta el punto de colocar al dios Zeus en el altar del templo, prohibir el cumplimiento de la ley, culto, circuncisión, normas alimentarias, sábado, que es el Shabbat, etc. Y asesinar a todos los opositores. Esto lo vemos dentro de los versos 41 al 50. Jerusalén, la ciudad de Dios, termina siendo una ciudad griega dentro del versículo 33, y la alianza con el Dios de la liberación se cambia por una alianza con el imperio pagano en el 15. El autor recoge una elegía, los tiempos de muerte, sacrilegio y abominación que llenan de luto y dolor al pueblo de Israel, dentro del 25 al 28, en el 37 al 40, y los Salmos 79:3, 106:38, Jeremías 7:6, 22 y 3, Lamentaciones 5:2. Son pasajes paralelos. Continuando con la lectura de este libro de Macabeos, dice: con carros, elefantes y caballos una gran flota atacó a Ptolomeo, rey de Egipto. Ptolomeo retrocedió y huyó, sufriendo muchas bajas. Entonces Antíoco ocupó las plazas fuertes de Egipto y saqueó al país. Cuando volvía de conquistar Egipto, el año 143, subió contra Israel y Jerusalén con un fuerte ejército. Entró con arrogancia en el santuario, robó el altar de oro, el candelabro y todos sus accesorios, la mesa de los panes presentados, las copas para la libación, las fuentes de los incensarios de oro, la cortina y las coronas. Arrancó todo el decorado de oro de la fachada del templo. Se apoderó también de la plata y el oro, la vajilla de valor y los tesoros escondidos que encontró. Y se lo llevó todo a su tierra después de haber causado una gran masacre y de lanzar palabras insolentes. Un lamento se oyó en todo el país por Israel. Gimieron los príncipes y los ancianos. Desfallecieron doncellas y muchachos. Se desfiguró la hermosura de las mujeres. El esposo entonó un canto fúnebre. La esposa se entristeció en su lecho nupcial. La tierra tembló por sus habitantes y toda la casa de Jacob se cubrió de vergüenza. 2 años después, el rey envió a recaudar de impuestos a las ciudades de Judá, que se presentó en Jerusalén con un fuerte ejército. Este habló a la gente con palabras de paz, pero con la intención de engañarlos. La gente confió en él. Entonces atacó sorpresivamente la ciudad. Descargándole un duro golpe, mató a muchos israelitas. Saqueó la ciudad, derribó sus casas y la muralla entera. Se llevaron cautivos a las mujeres y los niños, y se apoderaron del ganado. Después convirtió la ciudad de David en su fortaleza, rodeándola de fuertes torres y una muralla alta y maciza. Instalaron ahí un grupo de gente impía, sin fe y sin ley, que se acuartelaron en ese lugar. Almacenaron armas y víveres y guardaron ahí el botín que habían reunido en el saqueo de Jerusalén.
De esta forma, se convirtieron en un gran peligro, una acechanza para el templo, una continua amenaza para Israel. Derramaron sangre inocente en torno al santuario, profanándolo a causa de ellos. Huyeron los habitantes de Jerusalén y la ciudad se convirtió en morada de extranjeros, casa extraña para los suyos, sus hijos la abandonaron. Su santuario quedó como un desierto, sus fiestas se cambiaron en duelo, los sábados en motivo de burla, su honor en humillación, su deshonra igualó a su fama, su grandeza se cambió en duelo. El rey decretó la unidad nacional para todos los súbditos de su imperio, obligando a cada uno a abandonar su legislación particular. Todas las naciones se sometieron a la orden del rey e incluso muchos israelitas adoptaron la religión oficial, ofrecieron sacrificio a los ídolos y profanaron el sábado. El rey despachó correos a Jerusalén y a las ciudades de Judá. Con órdenes escritas tenían que adoptar las costumbres extranjeras. Se prohibía ofrecer en el santuario holocaustos, sacrificios y libaciones, guardar los sábados y las fiestas. Se mandaba contaminar el santuario y a los fieles, construyendo altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros. Tenían que dejar incircuncisos a los niños y profanarse a sí mismos con toda clase de impurezas y profanaciones, de manera que olvidaran la ley y cambiaran todas las costumbres. El que no cumpliese la orden del rey sería condenado a muerte. En estos términos escribió el rey a todos sus súbditos, nombró inspectores para toda la nación y mandó que en todas las ciudades de Judá, una tras otra, se ofreciesen sacrificio. Se les unió mucha gente, todos los traidores a la ley, y causaron tal daño al país que a los israelitas tuvieron que esconderse en cualquier refugio disponible. El día 15 de diciembre del año 145, el rey mandó poner sobre el altar de los holocaustos un altar pagano, y fueron poniendo altares por todas las poblaciones judías del contorno. Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas. Se destruían y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban, y al que se lo descubría con un libro de la alianza en su poder o al que vivía de acuerdo con la ley se lo ajusticiaba. En virtud del decreto real, como tenía el poder, todos los meses hacían lo mismo a los israelitas que se encontraban en las ciudades. El 25 de cada mes sacrificaban sobre el altar pagano, encima del altar de los holocaustos, a las madres que circuncidaban a sus hijos, las mataban como ordenaba el edicto, con las criaturas colgadas al cuello, y mataban también a sus familiares y a los que habían circuncidado a los niños. Pero hubo muchos israelitas que resistieron, haciendo el firme propósito de no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes de contaminarse con aquellos alimentos y profanar la alianza santa, y murieron. Fueron días de terrible calamidades para Israel. Rebelión de Matatías, capítulo 2 del libro de Macabeos, el primer libro de Macabeos. Primer versículo: por ese tiempo surgió Matatías, hijo de Juan, hijo de Simeón, sacerdote de la familia de Joarib. Y aunque era nacido en Jerusalén, se había establecido en Modín. Tenía 5 hijos: Juan, por sobrenombre el Feliz; Simón, llamado el Fanático; Judas, llamado Macabeo; Lázaro, llamado Abarán; y Jonatán, llamado Apfus. Al ver Matatías los sacrilegios que se cometían en Judá y Jerusalén, exclamó: ¡ay de mí! ¿Para esto he nacido? ¿Para ver la ruina de mi pueblo y la destrucción de la ciudad santa? ¿Para quedarme sentado en ella mientras es entregada al poder del enemigo y el santuario está en manos de extranjeros? Veamos a continuación el comentario que hace aquí en el capítulo 2, del verso 1 al 70, rebelión de Matatías. Así como la historia de los patriarcas la dividimos en ciclos, Abraham, Jacob y José, Génesis 12 al 50, igual podemos hacer el primer libro de los Macabeos, ciclos de Matatías, del capítulo 2, verso 1 al 70, de Judas, del capítulo 3, del 1 al capítulo 9, verso 22, de Jonatán, del capítulo 9, verso 23 al 12, 53, y de Simón, del 13 1 al 16, 24.
En oposición, Antíoco IV Epifanes, representante del poder imperial, surge Matatías, que significa don de Dios. Como líder de la resistencia judía, Matatías, un campesino de familia sacerdotal, hace una lectura de la realidad y constata en su pueblo nacido para la libertad que su pueblo nacido para la libertad ha sido esclavizado y saqueado. Su conciencia religiosa le dice que no es posible seguir viviendo sin hacer algo para cambiar la situación. Los funcionarios del imperio intentan comprar la conciencia de Matatías y de sus hijos, ofreciéndoles tributos y riquezas, en clara oposición por el Dios de los padres y del Éxodo. Rechazan la oferta del imperio y organizan la resistencia armada, conocida también como la Guerra Santa, desde las montañas de Judá. Muchos judíos tradicionalistas huyen al desierto para escapar de la avalancha helénica. La persecución del imperio no se deja esperar y asesinan en día sábado un grupo de judíos que eran estrictos en el cumplimiento de la ley, pero que no participaban de la resistencia armada promulgada por los macabeos. La muerte pasiva de estos israelitas por no violar la ley del sábado. Hace que Matatías y sus hijos reinterpreten este precepto diciendo que si son atacados aún en día sábado, responderán. Al ejército de Matatías se une el grupo de los leales o piadosos, de donde nacerán más tarde los fariseos y los esenios. El ejército macabeo organiza una campaña militar por el país con el fin de rescatar la ley de manos de los paganos. A pesar del éxito de la campaña militar, a cualquier cristiano le resulta difícil entender que se exalte un procedimiento que repite exactamente las actitudes del opresor: violencia, venganza, ira e imposición religiosa, según el verso 45. Es una guerra santa, comprensible dentro de su época y contexto. Con Jesús se dará otro modelo de resistencia. El testamento de Matatías recuerda el de Jacob, Génesis 49, y Moisés en Deuteronomio 33. En el testamento quedan consagrados dos consejos con sabor imperativo: perseverar en la lucha y dar la vida por el proyecto de Dios, según el capítulo 50. Además, un catálogo de virtudes para imitar: fe, fidelidad, celo, observancia, testimonio, misericordia, confianza y resistencia activa. Seguir en el camino de los antepasados es garantía de triunfo contra los paganos. La comandancia del ejército es entregada a Judá, en el capítulo 66, verso 66, que sin ser el mayor es el más aguerrido. Decíamos aquí que su templo es como un hombre deshonrado. Ya volviendo a la lectura de Macabeos, su ajuar valioso ha sido llevado como botín, sus niños asesinados en las plazas, sus jóvenes muertos por la espada enemiga. ¿Qué nación ha ocupado sus palacios? ¿No se ha apropiado de sus despojos? Le han arrebatado su hermosura, era libre y ahora es esclava. Ahí está nuestro santuario, nuestra hermosura y nuestro orgullo está desolado. Lo han profanado los paganos. ¿Para qué seguir viviendo? Matatías y sus hijos se rasgaron las vestiduras, se vistieron de sayal e hicieron gran duelo. Los funcionarios reales encargados de hacer apostatar por la fuerza llegaron a Modín para que la gente ofreciera sacrificios, y muchos israelitas acudieron a ellos. Matatías se reunió con sus hijos y los funcionarios del rey le dijeron: eres un personaje ilustre, un hombre importante en este pueblo, y estás respaldado por tus hijos y parientes. Adelántate para ser el primero en cumplir la orden del rey, como lo han hecho todas las naciones y también los hombres de Judá y los que han quedado en Jerusalén. Tú y tus hijos recibirán el título de grandes del reino, los premiarán con oro y plata y muchos regalos. Pero Matatías respondió en voz alta: aunque todos los súbditos de los dominios del rey obedezcan, abandonando la religión de sus padres, y aunque prefieran cumplir sus órdenes, yo, mis hijos y mis parientes viviremos según la alianza de nuestros padres. Dios nos libre de abandonar la ley y nuestras costumbres. No obedeceremos las órdenes del rey, desviándonos de nuestra religión ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando acabó de hablar, se adelantó un judío a la vista de todos, dispuesto a sacrificar sobre el altar de Modín como lo mandaba el rey. Al verlo, Matatías se indignó, tembló de cólera y en un arrebato de ira santa corrió a degollar a aquel hombre sobre el altar.
Ahí mismo mató al funcionario real que obligaba a sacrificar y derribó el altar. Lleno de celo por la ley, hizo lo que Fines a Zimri, hijo de Salú. Luego empezó a gritar con toda su voz por la ciudad: el que sienta celo por la ley y quiera mantener la alianza, que me siga. Después, dejando en la ciudad en la ciudad cuanto tenía él y sus hijos, huyeron a las montañas. Por entonces muchos judíos amantes de la justicia y el derecho bajaron al desierto para instalarse ahí con sus hijos, mujeres y ganado. Es que la situación se había hecho intolerable. A los funcionarios reales y a la guarnición de Jerusalén, de la ciudad de David, les llegó la denuncia de que unos individuos que habían desobedecido el mandato del rey habían bajado a las cuevas del desierto, corrieron en su persecución. Muchos soldados los alcanzaron, tomaron posición frente a ellos y los atacaron un sábado y les dijeron: basta ya, salgan, obedezcan las órdenes del rey y salvarán sus vidas. Pero ellos respondieron: ni saldremos ni obedeceremos al rey, profanando el sábado. Los soldados les dieron el asalto enseguida y ellos no replicaron, ni les tiraron una piedra, ni se atrincheraron en las cuevas, sino que dijeron: muramos todos con la conciencia limpia, el cielo y la tierra son testigos de que ustedes nos asesinan injustamente. Así fueron atacados en pleno sábado y murieron todos con sus mujeres, hijos y ganado. Había unas 1000 personas cuando lo supieron. Matatías y sus hijos hicieron gran duelo por ellos y comentaban: si todos nos comportamos como nuestros hermanos y no luchamos contra los paganos por nuestra vida y nuestra ley, muy pronto nos harán desaparecer de la tierra. Aquel mismo día celebraron consejo y acordaron lo siguiente: al que nos ataque en sábado le responderemos luchando, así que no pereceremos todos como nuestros hermanos en las cuevas. Entonces se les añadió al grupo de los leales israelitas aguerridos, todos ellos sinceramente fieles a la ley. Se les sumaron también como refuerzos todos los que escapaban de cualquier desgracia. Organizaron un ejército y descargaron su ira contra los pecadores y su cólera contra los impíos. Los que se libraron fueron a refugiarse entre las naciones extranjeras. Matatías y sus partidarios recorrieron el país derribando los altares, circuncidando por la fuerza a los niños no circuncidados que encontraban en territorio israelita y persiguiendo a los insolentes. La campaña fue un éxito, de manera que rescataron la ley de manos de los paganos y sus reyes y no permitieron que prevalecieran los malvados. Cuando le llegó la hora de morir, Matatías dijo a sus hijos: hoy triunfan la insolencia y el descaro, son tiempos de calamidades y terribles castigos. Hijos míos, tengan celos por la ley y sacrifiquen sus vidas por la alianza de nuestros padres. Recuerden las hazañas que hicieron nuestros padres en su tiempo y conseguirán gloria sin par y fama perpetua. ¿Acaso Abraham no fue hallado fiel en la prueba y por eso Dios lo contó entre los justos? José, en medio del peligro, cumplió el mandamiento y llegó a ser señor de Egipto. Fines, nuestro padre, por su gran celo, recibió la promesa de un sacerdocio eterno. Josué llegó a ser juez de Israel por haber cumplido la ley. Caleb, por su testimonio ante la asamblea, recibió una tierra de heredad. David, por su misericordia, obtuvo el trono de una monarquía perpetua. Elías fue arrebatado al cielo por su gran celo por la ley. Ananías, Azarías y Misael, por su fe se salvaron de la hoguera. Daniel, por su inocencia, se salvó de las fauces de los leones. Y así, repasando las generaciones, comprenderán que los que esperan en Dios no desfallecen. No teman las palabras de un pecador, porque su gloria acabará en podredumbre y gusanos. Hoy es exaltado y mañana desaparecerá. Volverá al polvo de donde vino y sus planes fracasarán. Hijos míos, sean valientes en defender la ley, que ella los llenará de gloria. Miren, sé que su hermano Simeón es prudente, obedézcanle siempre y hará de padre con ustedes. Judas, Macabeo, aguerrido desde joven, será el jefe del ejército y dirigirá la guerra contra el extranjero. Ustedes, por su parte, reúnan a todos los que guardan la ley y defiendan los derechos de su pueblo. Devuelvan a los paganos su merecido y cumplan cuidadosamente los preceptos de la ley. Y después de bendecirlos fue a reunirse con sus antepasados. Murió el año 146.
Lo enterraron en la sepultura familiar en Modín y todo Israel le hizo solemnes funerales. Actividad de Judas en Judea. Segunda de Macabeos 8 del 1 al 7 es pasaje paralelo. Estamos iniciando el capítulo 3, verso 1 en delante. Le sucedió su hijo Judas, apodado Macabeo. Todos sus hermanos y los partidarios de su padre le prestaron apoyo y combatieron con entusiasmo por Israel. Judas extendió la fama de su pueblo, vistió la coraza como un héroe, ciñó sus armas y entabló combates, protegiendo sus campamentos con la espada. Fue un león en sus hazañas, un cachorro que ruge por la presa. Rastreó y persiguió a los impíos, quemó a los agitadores del pueblo por miedo a Judas. Los impíos se acordaron, los que hacían el mal fracasaron. Por su mano triunfó la liberación. Hizo sufrir a muchos reyes, alegró a Jacob con sus hazañas. Su recuerdo será siempre bendito. Recorrió las ciudades de Judá, exterminando en ella a los impíos. Apartó de Israel la cólera divina. Su renombre llenó la tierra porque reunió a un pueblo a punto de ser exterminado. Apolonio reunió un ejército extranjero y un gran contingente de Samaria para luchar contra Israel. Cuando lo supo Judas, salió a hacerle frente, lo derrotó y lo mató. Los paganos tuvieron muchas bajas y los supervivientes huyeron. Al recoger el botín, Judas se quedó con la espada de Apolonio y desde entonces siempre combatió con ella. Cuando Serón, general en jefe del ejército sirio, se enteró de que Judas había reunido en torno a sí una tropa numerosa de fieles seguidores suyos dispuestos a pelear, se dijo: voy a ganar fama y renombre en el imperio luchando contra Judas y los suyos. Estos se desprecian la orden del rey. Estos que desprecian la orden del rey. Hay un comentario aquí que no podemos pasar por alto, concerniente a este capítulo que estamos leyendo, del versículo 1 al 26. Me refiere: actividad de Judas en Judea. Con un canto para exaltar su misión guerrera comienza el ciclo de Judas, capítulo 3, verso 1 al 9 y el 22. Se apoda Macabeo, nombre que asumirán los libros sagrados, que significa martillo, porque golpea con fuerza y sin descanso a sus enemigos. Cuenta con el apoyo de todos. Es presentado como un hombre sabio, valiente y de fe. Sus acciones y hazañas recuerdan al patriarca Judá, a Saúl y a Jonathan. Por la metáfora del león, Génesis 49, 2 Samuel capítulo 1, 23, a Moisés y los jueces en su liderazgo liberador, a David en sus hazañas militares. Judas Macabeo está convencido de ser un instrumento en las manos del Señor. En el año 166 a.C., Apolonio, gobernador de Samaria y responsable del saqueo de Jerusalén, es el primero en salir derrotado a manos del ejército de Judas Macabeo. Después de su muerte, Judas le arrebata la espada, tal como hizo David con Goliat en 1 Samuel 21:9. Serón, general del ejército sirio, animado por el deseo de la fama y poder, será el segundo en la lista de derrotados. La batalla se desarrolló en Bet Jorón, verso 16. Es un lugar famoso en la conquista de la tierra prometida, Josué 10:10. El miedo de Judas ante una derrota militar por inferioridad numérica es superado por la fe en Dios de los débiles, que da la cara por un pueblo en cada batalla y apoya a los que luchan por la vida y la ley. Versículo 21. La ley promulgada como un conjunto de señales que indicaba el camino correcto para una convivencia justa, fraterna y en paz, Éxodo 21 al 17, se convirtió con el tiempo en un instrumento de poder que las autoridades religiosas utilizaban para imponer al pueblo duras cargas, según Lucas 11 y verso 46, situación que permite entender la postura crítica de Jesús. Mateo 23:23. En la victoria de Judas, además de la fe, cuenta su genialidad estratégica al acomodar su pequeño ejército en la cima de la montaña, desde donde con sorpresa lanza su ataque. A partir de esta victoria, Judas y su proyecto político y militar religioso comienzan a ser tomados en serio. En el verso 15,
Dice lo siguiente, y dando continuidad a este capítulo: se le sumó un fuerte ejército de gente impía que subieron con él para ayudarle a vengarse de los israelitas. Cuando llegaba cerca de la cuesta de Bet Jorón, Judá le salió al encuentro con un puñado de hombres, pero al ver el ejército que venía de frente, dijeron a Judas: ¿cómo vamos a luchar contra esa multitud bien armada, siendo nosotros tan pocos y además estamos agotados porque no hemos comido en todo el día? Judá respondió: no es difícil que unos pocos envuelvan a muchos, porque Dios le da lo mismo salvar con muchos que con pocos, porque la victoria no depende del número de soldados, sino de la fuerza que llega del cielo. Ellos vienen a atacarnos llenos de insolencia e impiedad para aniquilarnos y saquearnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos. Mientras que nosotros luchamos por nuestra vida y nuestra religión, el Señor los aplastará ante nosotros. No les tengan miedo. Nada más terminar de hablar, se lanzó contra ellos de repente, derrotando a Serón y su ejército. Lo persiguieron por la bajada de Bet Jorón hasta la llanura. Serón tuvo unas 800 bajas y los demás huyeron al territorio filisteo. Judas y sus hermanos empezaron a ser temidos y una ola de pánico cayó sobre las naciones vecinas. Su fama llegó a oídos del rey porque todos comentaban las batallas de Judas. Batalla de Emaús. Cuando el rey Antíoco se enteró, se enfureció y ordenó concentrar todas las fuerzas de su imperio en un ejército poderosísimo. Abrió el tesoro y repartió a las tropas el sueldo de un año, ordenándoles estar preparados para cualquier eventualidad. Pero cuando vio que las arcas se le vaciaban y que los tributos de la región disminuían por las discordias y la miseria que había desencadenado en el país al suprimir las leyes antiguas, tuvo miedo de que, como le había ocurrido más de una vez, no le llegara para los gastos y regalos que solía ser superado a los reyes anteriores. Viéndose muy apurado, proyectó marchar a Persia para recoger los tributos de aquellas provincias y reunir una gran suma de dinero. Alicias, mientras distinguido de la familia real, lo dejó al frente del gobierno desde Éufrates hasta los confines de Egipto y le encomendó el cuidado de su hijo Antíoco hasta su vuelta. Le dejó la mitad de las tropas y de los elefantes y le comunicó todas las decisiones, en particular las referentes a la población de Judá y Jerusalén, que enviará contra ellos un ejército para aplastar y aniquilar al ejército de Israel y a los que se quedaban en Jerusalén, que borrara su nombre de aquel sitio y estableciera extranjeros por todo el territorio. El rey, por su parte, marchó de Antioquía, capital de su imperio, el año 147, llevándose la otra mitad de las tropas. Después de pasar el Éufrates, fue recorriendo las provincias del norte. Lisias escogió a Ptolomeo, hijo de Dorimeno, a Nicanor y a Gorgias, hombres poderosos y grandes del reino, y envió con ellos 40,000 soldados de infantería y 7,000 jinetes para que invadieran y devastaran Judá. Conforme a la orden del rey, partieron con todo su ejército y fueron a acampar junto a Emaús en la llanura. Cuando los traficantes de aquella zona oyeron la noticia, acudieron al campamento con muchísima plata, oro y con cadenas para comprar israelitas como esclavos. El ejército se vio reforzado además con tropas sirias y filisteas. Judá y sus hermanos vieron que se agravaba la situación. Los ejércitos acampaban en su territorio y conocían la orden del rey que mandaba destruir y exterminar al pueblo, y comentaron: ¿repararemos la ruina de nuestro pueblo? Luchemos por nuestro pueblo y por el templo. La asamblea se reunió para prepararse a la guerra y para rezar pidiendo misericordia y compasión. Jerusalén estaba despoblada, como un desierto. Ninguno de sus hijos entraba o salía. El santuario pisoteado, los extranjeros ocupaban la fortaleza, convertida en albergue de los paganos. Jacob había perdido la alegría, ya no sonaba la cítara y la flauta. Se reunieron y fueron a Mizpa, frente a Jerusalén, porque antiguamente Israel había tenido ahí un lugar de oración. Aquel día ayunaron, se ciñeron de sayal, se echaron ceniza en la cabeza y se rasgaron las vestiduras. Desenrollaron el volumen de la ley para consultarlo, lo mismo que los paganos consultaban a sus ídolos. Llevaron los ornamentos sacerdotales, las primicias y los diezmos. Hicieron ir a los nazireos
que habían terminado de cumplir su voto y levantaron su voz al cielo diciendo: ¿Qué podemos hacer con estos hombres? ¿A dónde los llevaremos? Si su templo está pisoteado y tus sacerdotes tristes y humillados. Ya ves, los paganos se han reunido para exterminarnos. Tú conoces sus planes contra nosotros. ¿Cómo podremos resistirle si tú no nos auxilias? Tocaron las cornetas y lanzaron grandes alaridos. Después Judás nombró jefes militares, comandantes, capitanes y suboficiales, a los que estaban edificando una casa, a los que iban a casarse, a los que acababan de plantar una viña, y a los miedosos les dijo que se volvieran a sus casas como manda la ley. El ejército se puso en marcha y acamparon al sur de Maus. Judas ordenó prepararse: sean valientes, estén atentos mañana al amanecer para dar batalla a esos paganos que se han reunido contra nosotros para exterminarnos a nosotros y nuestro templo. Más vale morir en la batalla que ver las desgracias de nuestra nación y del templo, pero hágase la voluntad de Dios. Este es el versículo 57 del capítulo 3. Veamos el comentario que precede a esta parte que hemos leído. El comentario del capítulo 3, verso 27, el capítulo 4, 35, habla de la batalla de Maus. La victoria de los débiles pone en alerta al imperio. Antíoco se ve en la necesidad de abrir dos frentes de batalla, uno contra Persia con el fin de conseguir dinero para mantener la guerra contra quienes amenazan su poder y riqueza. Aún hoy se siguen haciendo guerras por razones económicas sin importar las personas que mueren en ellas. El otro frente, bajo el mando de Lisias, busca aplastar la sublevación judía y borrar su nombre del lugar. En el verso 35 del capítulo 3, verso 35 lo vemos. El número de 40,000 soldados de infantería y 7,000 jinetes elegidos para esta tarea coincide con las cifras de Primera de Crónicas 19:19, dejando ver el autor la intención de comparar a Judas con David, y el ejército macabeo, consciente de su inferioridad, saca fuerzas para el combate, recordando la cruel situación que atraviesa el pueblo, la ciudad y el templo, en el verso 59, consultando la palabra de Dios, el verso 48, haciendo ayuno y oración, verso 47, y respetando las normas para participar en el combate, según el verso 56. Pero sobre todo poniendo todo en las manos del Señor, verso 60. La lucha por la paz con libertad, justicia y dignidad lo merece todo, aún la propia vida. El imperio, a pesar de su superioridad, sigue siendo derrotado por varias razones. La inteligencia de Judás, al mejor estilo de David, en su estrategia militar, las memorias de un Dios liberador que siempre vence a cualquier faraón, y el sueño por mantener una alianza que los hace libres e hijos predilectos de Dios cuando los pobres luchan con inteligencia por una liberación integral y unida al amor de Dios. No hay cosa que se pierda. Muy bien, un segundo. El capítulo 4 de Macabeos, que el primer libro de Macabeos, dice: Gorgias emprendió la marcha de noche con 5,000 hombres de infantería y 1,000 jinetes escogidos, con idea de caer sobre el campamento judío y aplastarlos de improviso. Gente de la fortaleza de Jerusalén le servía de guías, pero Judas se enteró y también él se puso en marcha con sus guerreros para aplastar al ejército real que quedaba en Emaús, mientras el resto de las tropas estaba dispersas lejos del campamento. Cuando Gorgias llegó de noche al campamento judío, no encontró a nadie. Se puso a buscarlos por la tierra pensando que huían de él. Al amanecer apareció Judas en la llanura con 3,000 hombres, aunque sin escudo ni espadas como hubiera querido. Cuando vieron el campamento pagano fortificado, bien definido, rodeado por la caballería con tropas aguerridas, Judas arengó a sus hombres: no teman a esta muchedumbre ni se asusten por sus ataques. Recuerden cómo se salvaron nuestros antepasados en el Mar Rojo cuando los perseguía el faraón con un ejército. Invoquemos ahora al cielo para que nos favorezca, acordándonos de la alianza con nuestros padres,
para que aplaste hoy a este ejército ante nosotros. Así todas las naciones reconocerán que hay alguien que rescata y salva a Israel. Cuando los extranjeros levantaron la vista y los vieron venir de frente, salieron del campamento para la batalla. Los de Judá hicieron tocar la trompeta y se entabló la lucha. Los paganos fueron derrotados y huyeron hacia la llanura. Los más rezagados cayeron muertos a espada. Los de Judá los fueron persiguiendo hasta Geser y los llanos de Idumea, Asdod y Yamnia. Les hicieron unas 3,000 bajas. Cuando Judas y su ejército dejaron de perseguirlos, Judas advirtió a la tropa: no tengan ansia del botín, porque nos queda otra batalla. Gorgias y su ejército están en el monte ahí cerca. Ahora hagan frente al enemigo y luchen. Después podrán apoderarse del botín tranquilamente. Aún estaban hablando cuando asomó por el monte un escuadrón, pero al ver que los suyos habían huido, que el campamento estaba ardiendo como lo probaba la humareada que se veía, se desmoralizaron por completo, y cuando vieron al ejército de Judas en la llanura dispuesto al combate, huyeron todos a territorio filisteo. Entonces Judas se volvió a saquear el campamento. Recogieron gran cantidad de oro, plata, ropa de púrpura, roja y violeta y muchas riquezas, y regresaron cantando alabanzas a Dios, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Israel consiguió aquel día una gran victoria. Los extranjeros que acamparon con vida fueron a comunicar a Lisias lo ocurrido. Lisias, al oírlo, quedó abrumado de pesar, porque a Israel no le había ocurrido lo que él quería, ni el plan que le había salido como le había ordenado al rey. Así que el año siguiente reclutó 60,000 infantes y 5,000 jinetes para luchar contra los judíos. Llegaron a Idumea y acamparon en Bet-sur. Judas salió a hacerles frente con 10,000 hombres. Y al ver aquel ejército tan poderoso, rezó: bendito eres, Salvador de Israel, que quebrantaste al ímpetu de aquel gigante por medio de tu siervo David, y entregaste el campamento filisteo en poder de Jonatán, hijo de Saúl, y de su escudero. Entrega así ese ejército en poder de tu pueblo Israel, que ellos se sientan avergonzados de su infantería y de su caballería. Mételes miedo, haz que se derrita su poderío y que se tambaleen con la derrota. Derríbalos con la espada de tus amigos, para que canten himnos de alabanza todos los que conocen tu nombre. Cuando se enfrentaron los dos ejércitos, unos 5,000 hombres de Lisias cayeron en la refriega. Lisias, al ver rotas sus líneas de combate y el valor de los soldados de Judá, dispuestos a vivir o morir noblemente, marchó a Antioquía para reclutar más mercenarios con intención de volver a Judá. Purificación del templo, según en Macabeos 10, del 1 al 8, es un pasaje paralelo. Voy en el verso 36. Judas y su hermanos propusieron: ahora que tenemos derrotado al enemigo, subamos a purificar y consagrar el templo. Se reunió toda la tropa y subieron al monte Sión. Vieron el santuario desolado, el altar profanado, las puertas incendiadas, la maleza creciendo en los atrios como matorrales en una ladera, y las dependencias del templo destruidas. Se rasgaron las vestiduras e hicieron gran duelo, echándose cenizas en la cabeza y postrándose rostro en tierra. Al toque de la corneta gritaron hacia el cielo. Judas ordenó a sus hombres que combatieran a los que estaban en la fortaleza hasta terminar la purificación del templo. Eligió sacerdotes sin defecto corporal, observantes de la ley, que purificaron el templo y arrojaron a un lugar impuro las piedras que lo contaminaban. Luego deliberaron qué hacer con el altar de los holocaustos, que había sido profanado, y se les ocurrió una buena idea: destruirlo. Así no les serviría de oprobio por haberlo profanado los paganos. Así que lo destruyeron y colocaron las piedras en el monte del templo, en un sitio apropiado, hasta que viniese un profeta y resolviera lo que había que hacer con ellas. Luego tomaron piedras sin tallar, como manda la ley, y levantaron un altar nuevo igual que el anterior.
Restauraron el templo y consagraron el interior del edificio y los atrios, renovaron todos los utensilios sagrados y metieron en el templo el candelabro, el altar del incienso y la mesa. Quemaron incienso sobre el altar y encendieron los candiles del candelabro para que alumbraran el templo. Cuando pusieron panes sobre la mesa y corrieron la cortina, quedó ultimado todo el trabajo. El año 148, el día 25 del mes noveno, diciembre, madrugaron para ofrecer un sacrificio, según la ley, en el nuevo altar de los holocaustos recién construido. En el aniversario del día que lo habían profanado los paganos, lo volvieron a consagrar, cantando himnos y tocando citaras, laúdes y platillos. Todo el pueblo se postró en tierra, adorando y alabando a Dios que les había dado éxito. Durante 8 días celebraron la consagración, ofrecieron con júbilo holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza. Decoraron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos. Consagraron también el portal y las dependencias poniéndoles puertas. El pueblo entero celebró una gran fiesta que canceló la afrenta de los paganos. Judas, con sus hermanos y toda la asamblea de Israel, determinó que se conmemorara anualmente la nueva consagración del altar con solemnes festejos durante 8 días a partir del 25 de diciembre. En aquella ocasión construyeron en torno al monte Sión unas murallas altas con torreones no fueran a llegar los paganos y las destruyesen como habían hecho antaño. Judas acuarteló ahí una guarnición para defender el monte. También fortificó Bet-Sur para que la gente estuviera defendida por la parte de Idumea. El comentario de este capítulo 4, versos 36 al 61, que es lo que acabamos de leer, dice lo siguiente: purificación del templo. Con el enemigo derrotado y expulsado de la ciudad santa, todas las energías son puestas en la purificación, reconstrucción y consagración. Dedicación del templo. La fiesta de la dedicación se celebró el 25 de diciembre de 164 a.C., exactamente 3 años después de la profanación, con una ceremonia que duró 8 días. Estas fiestas que quedó institucionalizada para celebrarse anualmente es conocida con varios nombres: dedicación, Hanukkah, que es el más usado, purificación o fiesta de las luces. Cada día se enciende una luz. Jesús, antes de su muerte, participó en esta fiesta, según Juan 10 al 22. El texto nos sugiere una buena lección de liturgia. La materia prima de toda celebración litúrgica debe ser los acontecimientos más significativos de la vida. Es importante anotar que en este momento de la historia el templo es el centro de la vida y la religión judía. Con Jesús las cosas cambiarían. Será la vida del ser humano o de su humanización lo que estará en el centro del proyecto de Dios. Muy bien, vamos a dejar aquí por un momento esto. Estamos en la lectura de Primero de Macabeos, capítulo 4, del 1 al 4 hemos avanzado. Esperemos durante la tarde continuar. Vamos a tratar de prender ahorita nuestras velas de Shabbat, que está a punto de llevarse a cabo, como ya es costumbre, de celebrar el Día del Señor, que empieza los viernes alrededor de las 6 de la tarde. Es antes de que se meta el sol, y entonces trataremos de mostrar cómo se lleva a cabo esta festividad. Por lo pronto, muchas gracias, saludos a todos, shalom.